Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver la segunda parte de esta serie que estamos viendo del libro de Josué. Estamos viendo el tema conquistando la promesa. Segunda parte. Estamos viendo los inicios de Josué porque estuvimos viendo la semana pasada hacia quién es Josué y qué fue lo que ha estado aprendiendo de parte de Dios. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos a Dios que nos ayude en esta hora? Queremos que su presencia esté con nosotros y que podamos aprender lo que Él tiene para con nosotros. Dios, te damos gracias porque podemos aprender que a través de tu palabra, Dios, nos puedes hablar y puedes ministrarnos. No queremos solamente escuchar una palabra, sino queremos que a través de ella, Dios, puedas hablar en nuestras vidas y que podamos juntos, Dios, a través de tu palabra, ser transformados a lo que tú quieres enseñarnos cada momento. Gracias, Dios, por cada persona que está escuchando este mensaje, esta enseñanza, y que tú puedas transformar sus vidas a través de ella. Te damos gracias, toma el control. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. ¿Sí? Vimos la semana pasada acerca de Josué y leíamos el versículo 1 que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. La semana pasada hablábamos sobre quién es Josué y nos dimos cuenta de que Moisés le había cambiado el nombre y que Dios tiene algo especial para él y que a través de su caminar hacia el liderazgo donde Dios lo va a poner, Dios le enseñó muchas cosas. Y vamos a recordar algunas de las cosas que vimos la semana pasada. La primera que vimos que había aprendido Josué de parte de Dios es que la batalla era de Dios. Él no tenía que pelear, él no tenía que luchar, era Dios el que peleaba por él y él aprendió cómo Dios puede hacer su ayudador en todo momento. La segunda cuestión que aprendimos la semana pasada es que Dios no tolera la rebeldía. Algo que Josué aprendió cuando el pueblo hizo ese becerro de oro y que empezaron a adorarlo porque no bajaba de la montaña Moisés. Aprendió Josué cómo Dios no tolera la rebeldía y trae sus consecuencias. Algo que también, la tercera cosa que aprendimos acerca de la vida de Josué es que él aprendió a disfrutar la presencia de Dios. Y eso es importante porque de nada nos sirve el querer caminar con Dios si no aprendemos a disfrutar de su presencia. La semana pasada aprendimos sobre eso. Vimos cómo poder orar, cómo poder venir ante su presencia, cómo en el momento de que uno está adorándole, uno tiene que aprender a entrar a la presencia de Dios. La cuarta razón o la cuarta cosa que aprendió Josué es que la gloria de Dios es real. Y otra vez, la semana pasada hablábamos sobre eso. Qué importante es experimentar la gloria de Dios. Tenemos un Dios glorioso, un Dios poderoso, y el experimentar su gloria, el ver su poder a través, lo vivimos, la vida de Jesús, es como podemos caminar hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. Mientras yo no pueda ver la gloria de Dios en mí, yo no voy a poder manifestar la gloria de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de mi vida tampoco, ¿sí? La quinta cosa que aprendimos o aprendió Josué en su caminar es lo terrible del pecado. No puede Josué simplemente quedarse con la idea de que el pueblo hizo lo malo, sino que vio las consecuencias del pecado que el pueblo cometió. Y por último, vimos la importancia de la santidad a Dios. Creo que Josué entiende que la única manera en que podamos agradar a Dios y ser usados por Él es a través de la santidad. Así que hoy veamos la cuarta escena en la vida de Josué, donde aparece. Y para esto yo quiero invitarlos que vayamos a Éxodo capítulo 33. Aquí en Éxodo capítulo 33 vamos a encontrar una historia muy interesante en nuestra vida que nos va a llevar a ver las otras razones que aprendió Josué acerca de su caminar en Dios, ¿sí? Éxodo 33 del 9 al 11 dice de esta manera: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Interesante porque vemos cómo en esta escena donde ahora está Moisés hablando con Dios, podemos resaltar lo que nos dice, cómo Moisés hablaba con Dios cara a cara. Dice como cualquiera que habla a su compañero. Y en medio de esta relación en la cual Moisés está con Dios, qué interesante es ver a este Josué. Dice ahí su servidor. Una vez más vemos la característica de Josué, que era un hombre, que era un servidor. Pero dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces Moisés está con Dios. Moisés está cara a cara con Dios, pero es Josué el que está aprendiendo. Número uno, que está en medio de la presencia de Dios, en medio del tabernáculo. Pero creo que lo que aprende Josué en este momento es que Dios habla y guía, ¿sí? Porque es Josué viendo cómo Moisés está siendo guiado por Dios y cómo le habla a Dios. Creo que la experiencia en la vida de Moisés, que ve a cara a Dios como el que le habla a un compañero, creo que esto es algo que Josué está aprendiendo importante. Y él entiende algo, y él aprende algo. Dios habla y Dios guía. Y creo que es algo que nosotros hoy tenemos que aprender para que Dios pueda usar nuestra vida. Quiero leer el Salmo capítulo 32. Algunos ya conocen este pasaje, pero dice el Salmo capítulo 32, versículo 8. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Me llama la atención cómo Dios es tan claro al decirnos que Él nos va a guiar y Él nos va a hacer entender por dónde nosotros tenemos que ir. O sea, algo que yo tengo que entender es que mi vida, para ser usada por Dios, tiene que ser guiada por Él. Creo que si Moisés no se hubiera dejado guiar por Dios y no hablara con Dios, nunca pudo haber llegado a hacer lo que Dios tenía pensado en su vida. Y cada uno de nosotros de la misma manera. La pregunta es poder saber ¿y a dónde Dios me quiere llevar? ¿Y qué es lo que Dios quiere conmigo? Y si yo no sé, y yo no aprendo a escuchar la voz de Dios, y yo no aprendo a entender la guianza que Él me va a dar, yo voy a estar perdido toda mi vida. Puedo ser un cristiano, puedo estar en la iglesia, pero si yo no aprendo y no entiendo a dónde Dios me quiere llevar, yo no estoy perdido, yo estoy completamente perdido. ¿Cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios y cómo puedo saber la guianza de Dios? Yo creo que lo podemos aprender a través de su palabra. No hay otra manera. Es a través de su palabra en la que yo puedo aprender lo que Él quiere para mi vida. Si uno lee la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 17, igual un pasaje que no sabemos quizás de memoria, me dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Pues para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y luego me dice: a fin de que el hombre de Dios, o sea sus hijos, sean perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, lo que nosotros tenemos que aprender hoy a través de la vida de Josué es que el caminar con Dios me debe llevar a yo poder tener una relación con Él, donde yo pueda escucharlo todos los días y que pueda dejar que Él dirija mi vida. De nada me sirve poder estar buscando a Dios, queriendo que Él use mi vida, si yo no le puedo escuchar todos los días. Creo que todos, algo que anhelamos es escuchar la voz de Dios. Pero
bueno, no todos quizás tenemos la posibilidad de oír audiblemente todos los días, pero a través de su palabra tú puedes saber lo que Dios tiene pensado para ti. Porque la pregunta es, ¿y qué quiere Dios conmigo? ¿Y a dónde me va a llevar? ¿Y cuál es su voluntad y su propósito? Lo vas a encontrar solamente cuando tú entiendas a escuchar y aprender la palabra de Dios, a leerla, a vivirla. Cuando entiendas que el hablar con Cristo es parte de tu caminar, entonces tu vida completamente será guiada por Él. Entonces, en esta escena, Josué aprende que Dios habla y que Dios guía. Qué importante que tú te dejes escuchar la voz de Dios, o que escuche la voz de Dios más bien, y te dejes guiar completamente por Él. Vean, vamos a la quinta escena. Hay otro pasaje donde vemos a que Josué entra en escena. Y vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 24 al 29. Números 11, 24 al 29. Dice así. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Interesante este tema. Cuando uno escucha o lee esta porción, es interesante porque vemos cómo Dios ahora le habla a Moisés y quiere hacer algo, y dice que junte acerca a los 70 varones, y estando ahí ellos, dice que vino el espíritu de Moisés sobre él. Dice en el versículo 25, y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, del espíritu que había en Moisés, y lo puso en los 70 varones. Cuando ellos fueron llenos, o posó sobre ellos el espíritu, dice que empezaron a profetizar y no cesaban. La historia me dice que en este momento había 2 hombres, no sé, se quedaron dormidos, no fueron invitados, no sé qué pasó con ellos. Lo que sí que de estos 2 hombres están en el campamento, y estando ellos en el campamento empiezan a profetizar. Un joven va con Moisés y le dice: oye Moisés, están profetizando, mira lo que está sucediendo o está pasando en el campamento. Y entonces algo que podemos ver es que de repente Josué le dice a Moisés: impídelos que ellos estén profetizando. Y Moisés le dice: no seas celoso, o más bien le dice: ¿tú estás celoso por mí? O sea, como que Moisés le dice: si alguien debería estar celoso, soy yo. Soy el líder, yo soy el que Dios usa, y ahora que estoy viendo que los demás están profetizando, si hubiera alguien que debería estar celoso, soy yo, pero ahora te pones tú celoso. Y luego él dice: ojalá que todos el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. La octava cosa que podemos aprender hoy en la vida de Josué es que él aprendió que Dios, número uno, o más bien, Dios es el que tiene la autoridad, y él hace la voluntad como él quiere. Dios usa a quien él quiere.
Los dones Dios se los da a quien Él quiere. O sea, nosotros no podemos decir, yo quiero que Dios haga esto conmigo, o no puedo pensar por qué a mí y por qué a otros no, o tampoco yo puedo ponerme celoso cuando Dios quiere usar a alguien más. De repente hay un conflicto en nuestra vida, y yo quiero que tengas mucho cuidado en esto, porque cuando uno quiere ser usado por Dios, uno de los mayores problemas que podemos tener es que puede haber una altivez o un orgullo, bueno, celos simplemente. Y llega un momento donde uno dice, híjole, pero ¿por qué a mí no me usa como esa persona? Es más, podemos llegar a un momento donde podemos ver a alguien que tiene poquito en la iglesia, poquito en el caminar con Dios, y cómo Dios de repente lo levanta inmediatamente y lo empieza a usar. Y a veces uno que tiene tanto tiempo en la iglesia, uno parece que Dios no nos usara como quisiéramos. Bueno, creo que tenemos que aprender que en su propósito Dios hace las cosas como Él quiere. Tenemos que entender que Dios es el importante en toda su obra. Y no consta de nosotros. Lo importante no somos nosotros. Y si nosotros nos dejamos mover por nuestra carne, no vamos a impedir más bien que la gloria de Dios se pueda estar manifestando. ¿Sí? Dios nos usa para darle la gloria a Él. No podemos nunca robarle la gloria a nadie. Entonces, o a nada, a Dios. Entonces yo puedo entender algo. Dios hace todo lo que Él quiere como Él quiere. Si te quiere usar, lo va a hacer. Y si Dios quiere usar a alguien más, lo va a hacer. Pero en el servicio a Dios no debe de haber celos en ningún momento. ¿Cuál fue la octava cosa que aprendió Josué? Bueno, que él aprendió a hacer que Dios hace todo conforme a su voluntad. Él sabe a quién usa. Él sabe cómo va a hacer las obras. Y no podemos nosotros intervenir en eso. Algo que no debe de haber en ningún momento es la envidia, el celo, el coraje. Al contrario, tenemos que estar unidos porque Dios nos quiere usar a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno. Dios no hace un plan solamente para una persona, sino que todos somos parte del glorioso plan de Dios que tiene para con nosotros. ¿Sí? Entonces hemos aprendido, ahorita aprendimos que Josué aprendió que Dios hablaba y que Dios guía. Ahora hemos aprendido que Josué aprende que Dios hace todo conforme a su voluntad. Y vamos a aprender la siguiente escena, vamos a ver la siguiente escena donde aparece Josué. Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. En esta historia estamos viendo cómo Dios está a punto de meter a su pueblo a la tierra prometida. Y al momento de que va a entrar, tienen que examinar y reconocer la tierra. Y entonces Moisés toma a 12 hombres y lo manda a reconocer la tierra. Dentro de estos hombres está Josué. Versículo 8 dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Sí? Fue el que vimos que le cambió el nombre, ¿verdad? Versículo 16 dice: estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Esto lo vimos la semana pasada. Me habla cómo Moisés le cambia el nombre de Oseas al de Josué. Y lo vimos que Oseas significaba Salvador y Josué significaba Jehová es el que salva. Entonces ellos van a recorrer la tierra, van a la tierra de Canaán y ellos suben a reconocerla. Y estando ahí se dan cuenta de que el fruto de la tierra es impresionante. Se dan cuenta de que es una buena tierra, es una tierra muy deseable, pero se dan cuenta también que la gente que habitaba ahí eran hombres muy fuertes, muy grandes, y que era una locura entrar a ese lugar. O sea, el ir a conquistar, ir a tomar la tierra,
era casi algo de locura, imposible. Ellos llegan a expresarse que ellos veían a los demás como gigantes y se comparan incluso con langostas, como unos pequeños saltamontes o insectos son ellos comparados con los gigantes que había ahí en la tierra. Entonces, cuando ellos llegaron y empezaron a decir cómo estaba la tierra, el pueblo incluso se enoja. Dice en el capítulo 14, versículo 1, dice, y toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Llega el pueblo de Israel, va avanzando, están a punto de entrar a la tierra prometida, mandan a los espías, 12, vienen, dan fe de que el lugar es bueno, pero hablan de cómo se encuentra alrededor y esto a ellos los espantan. Incluso se quejan contra Moisés y llegan a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto o allá nos hubiéramos muerto y no hubiera pasado nada. Incluso están buscando y quieren que alguien se levante para que los pueda llevar a Egipto de nuevo, al lugar donde estaban antes. Y entonces, estando ellos ahí, se levanta Josué. Versículo 6, Números 14, versículo 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Sí? Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Interesante, porque llega un momento donde el pueblo está desesperado y estando el pueblo desesperado, quieren incluso volver a Egipto. Y estando ahí, Josué se levanta y Josué les empieza a decir que la tierra es buena, que el lugar donde Dios les ha prometido es una tierra deseable, donde fluye leche y miel. Pero le dicen que no deben de temer. ¿Por qué? Porque Jehová está con ellos y que Dios se los va a entregar. ¿Sí? Entonces dice, Dios está con nosotros. Debemos entrar. Y lo que puedo aprender o podemos aprender es que Dios usa a Josué para que puedan entender a caminar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Puedo ver que solamente entre todos, 2 hombres están dentro de la voluntad de Dios y todo el pueblo está en rebeldía. Llega un momento donde Josué les dice, en otras palabras, hey, no seas rebelde, ¿sí? Contra Dios. Dios quiere que entres a la tierra prometida. Dios quiere que poseas la tierra prometida, pero tú estás con temor, estás rebelde y no quieres entrar al lugar donde Dios te quiere llevar. Y creo que aquí aprende Josué a una cosa más: a levantarse frente a un pueblo que está siendo rebelde para decir la verdad, aunque todos estaban en contra. Y yo creo que lo podemos aplicar de esta manera. Yo creo que Dios te quiere usar. Algo que Dios nos ha estado diciendo en base a la juventud es que Dios te quiere usar. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un llamado para tu vida de una manera tan especial, tan importante. El problema es que no le puedes creer a lo que Dios tiene para tu vida. El problema es ese. Dios te dice, te quiero usar y no le crees. Yo quiero que llevarte para que prediques a lugares, o que seas un pastor o evangelista o algo, y Dios te quiere usar. Y es lo más triste es que no le puedes creer que Dios es capaz de hacer algo en tu vida. Es más fácil creer que Dios puede hacer algo en un hermano, un amigo ahí de la iglesia, pero Dios quiere hacer algo en tu vida.
Y entonces llega un momento donde Josué le dice al pueblo: hey, no sean rebeldes. Si Dios les prometió que les iba a dar la tierra, Dios se nos lo va a entregar. Si Dios prometió que te iba a usar, Dios lo va a hacer, aunque mucha gente no lo pueda creer. Entonces, ¿qué aprendo aquí? Josué dice la verdad sin importar que los demás estén en contra. Esto me gusta, porque hoy en día, cuando estamos en nuestro caminar como cristiano, la gente no nos cree que somos cristianos. La gente no cree lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La gente no cree que Dios quiere usarnos o te puede usar a ti. Y es ahí donde cuando tú no crees lo que Dios puede hacer en tu vida, es más fácil apartarte. Pero creo que hoy en día se tienen que levantar Josués que le puedan decir a Dios a la gente lo que Dios puede hacer hoy en día. La gente no cree. La gente no quiere creer al llamado de Dios. La gente no cree en que Cristo viene. La gente no cree que Dios ama. La gente no cree que son pecadores. La gente no cree que puede cambiar su vida a Dios. La gente quiere vivir su vida como Él quiera. Bueno, se tienen que levantar Josué hoy en día, que le tienen que hablar a Dios. Le tienen que hablar a Dios, a la gente de Dios, y tienen que decir la verdad, aunque todos estén en contra. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, Dios levanta después a una nueva generación. Interesante, porque de todos los que van a recorrer la tierra, porque de todos los que van avanzando del pueblo de Dios, bueno, solamente 2 hombres entraron, Josué y Caleb. ¿Sí? Ahí en Números 14:30 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Qué puedo aprender en base a esto? Bueno, Josué y Caleb le creyeron a Dios. Y eso los llevó a poder entrar a la promesa que Dios tenía para su vida. ¿Qué aprende Josué? Lo que aprende Josué, aparte de decir la verdad, es el peligro de la incredulidad. Interesante porque Dios llevó todo un pueblo, llevó a poder entrar a la tierra prometida, y por cuanto no le creyeron a Dios, no pudieron recibir lo que Dios les había prometido. Entonces, Dios te puede estar hablando a ti, te ha estado diciendo: Dios te quiere usar. Dios te ha estado hablando quizás a tu vida, y Dios te ha estado diciendo: voy a hacer algo grande en ti. Pero si tú no le crees a Dios, quizás Dios no podrá cumplir la promesa que te ha hecho. Y no porque Dios digan, entonces Dios lo que cumple no promete. No, es que tú no eres capaz de creer la promesa. O sea, Dios puede detenerse. Y puede, como dicen en el fútbol, la tenía, era suya y le dejó ir. ¿Por qué? Porque Dios te ha estado hablando, porque Dios te ha estado diciendo, y lo peor que puede haber es que tú no le creas a Dios. El peligro de la incredulidad te hace no recibir la promesa. El tema que hemos estado hablando de Josué es: conquista la promesa. No puedes conquistar cuando no crees. De nada sirve que Dios te dé un plan, un propósito, si tú no eres capaz de creerle a Dios. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, cuando ellos no podían sacar a los demonios y no podían echarlos fuera, que fueron con Jesús a preguntarle, Jesús le recriminó su incredulidad y le dice: por vuestra poca fe. Le dice: por vuestra incredulidad. Le dice: generación perversa e incrédula. Cuando no le crees lo que Dios puede hacer en tu vida, tú no vas a poder recibir las promesas que Dios tiene para ti. Podrás tener los mejores planes, podrás tener los mejores deseos que Dios contigo, pero si tú no le crees, no podrá Dios hacer la obra plena completamente en ti. Entonces, ¿qué puedo aprender? El peligro de la incredulidad. La décima cosa que hemos aprendido a través de esta historia o este pasaje es el peligro de la incredulidad. En cambio,
Vamos a ver la 11 de una vez. La onceava cosa que aprendió Josué es que Dios cumple lo que promete. Porque es Josué entrando a la tierra prometida. Interesante, lo decía ahorita, entre todos solamente 2 entraron ahí, de los que habían ido a reconocer la tierra. Nada más. Y es Josué y es Caleb viendo que lo que Dios había prometido se hace realidad. Y entonces cuando tú eres incrédulo no puedes recibir lo que Dios tiene para tu vida. Pero cuando tú le crees a Dios, ten por seguro que Dios cumple sus promesas. Yo no sé qué es lo que Dios te haya dicho. Que Dios quiere hacer contigo, que quiera llevarte, que si Dios te quiere sanar, que si Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Créeme algo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que Dios promete, Dios cumple. Y tienes que creerlo. Josué tiene que aprender eso. Josué no puede llegar al liderazgo. Josué no puede caminar si no ha aprendido que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si no aprende a Josué a ver que las promesas de Dios son reales en su vida. Entonces, en esta historia aprendimos 3 cosas. La primera que aprendimos de Josué es que tengo que decir la verdad a pesar que la mayoría está en contra. Es lo primero que aprendimos. La otra es el peligro de la incredulidad. Cuando tú no le crees, estás fuera del plan de Dios. Y la tercera cosa que aprendimos hoy en base a esta historia es que Dios cumple sus promesas. Dios es un cumplidor de promesas. Porque es lo que tenemos nosotros esperando, lo que Él nos dice cada día que va a hacer en nosotros. Entonces es Él cumpliendo la promesa en nosotros. Veamos otra escena. La 7ª escena de la vida de Josué antes de llegar al liderazgo. Números 27, versículo 15. ¿Sí? Números capítulo 27, versículo 15. Vamos a leerlo hasta el 23. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Interesante, ¿por qué? Porque es aquí donde Dios le dice a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida y que Dios le va a dar un sucesor. Es Dios diciéndole a Moisés: vas a morir y tenemos que levantar tu sucesor. Y es aquí donde Moisés le dice que sea un varón sobre la congregación. Verso 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio él el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Sí? Le decía ahorita, Dios le había mostrado a Moisés que él no iba a entrar, que si algo iba a hacer es que le iba a permitir que viera la promesa de lejos, pero no iba a entrar. Y entonces Moisés le está pidiendo un líder, y que sea alguien que pueda entrar y llevarlos, y entre todos, interesante porque Jehová es el que escoge a Josué. El siervo ahora está a punto de convertirse en un líder. Aquel que ayudaba a Moisés, aquel que era un servidor de Moisés, aquel que era un joven con Moisés. Bueno, ahora Dios lo escoge entre todos y lo pone como líder. Josué es llamado y Moisés pone su mano sobre él y le da el cargo. Y ahora Josué aprende algo: que Dios tiene un plan sobre él y sobre su vida. Entonces, ¿qué tengo que aprender yo?
Lo que tú tienes que aprender hoy es que así como Dios escogió a Josué, hoy Dios a ti te está escogiendo. Tú no me puedas decir, yo no veo a Josué diciéndole a Dios, ¿por qué me escoges a mí? ¿Por qué vas a llevarte a Moisés? Deja a Moisés que se quede. No, yo veo a Josué recibiendo el llamado de parte de Dios y aceptándolo. No sabemos si Josué dice, no me siento preparado. No veo que Dios esté diciéndole algo más. Simplemente dice, Dios escoge. Y Dios le está diciendo a Josué, tengo un plan para tu vida y yo lo voy a hacer a través de ti. Y creo que tienes que aprender eso. Hoy Dios tiene un plan para tu vida. Tu vida no se trata de ti. Más bien, no se trata de tu plan, ni es el plan de otra persona, porque hoy se usa que si alguien quiere dejar a alguien como pastor, de repente hasta los papás escogen a sus hijos y dicen, ¿sabes qué? Hoy te voy a dejar la iglesia, tú vas a ser el sucesor mío, a ti te toca ser, y uno decide muchas veces como padre a quién va a poner en la iglesia y el sucesor. Bueno, la Biblia me habla completamente diferente. Porque si hay alguien que pone como sucesor, alguien que tiene un plan y un propósito completamente, es Dios. Y entonces es Dios obrando en la vida de Josué. Interesante porque es Él aceptando este compromiso. Interesante porque es Él aceptando este reto de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces empieza Dios a hacer algo en la vida de Josué en el momento en que a él Dios lo escoge. Vamos tantito a Deuteronomio, capítulo 31. Porque puedo ver que el plan completamente es de Dios. Deuteronomio 31, del 1 al 6, Moisés le va a decir al pueblo que no tema y que Josué será el que los va a llevar a pasar. Y veamos lo que dice. Deuteronomio 31, del 1 al 6 dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y luego le dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Jehová y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué voy viendo en esta etapa, en este punto? Número uno, bueno, Moisés le está diciendo al pueblo: esforzaos, cobra ánimo, no temas, porque Jehová está o va contigo. O sea, es Dios diciéndole al pueblo. O sea, Dios no se ha olvidado de ti. Es Dios el que va adelante. Es Dios el que va a llevarte a cumplir su promesa. Pero es al pueblo que le dice: esfuérzate, cobra ánimo y no temas. ¿Sí? Y lo más importante, Jehová va contigo. A partir del verso 7 y versículo 8, yo veo cómo Josué escucha el plan de Dios. Y una vez más, Dios le dice a Josué: no tienes por qué temer. Él es el que hace la obra y Él es el que va contigo. Yo tengo que decirte hoy algo a ti. Así como Dios está escogiendo a Josué, bueno, hoy Dios te escoge a ti. Dios tiene un plan para tu vida.
Te ha llevado por todo un proceso para que entiendas que tienes que decir la verdad, que tienes que entender el peligro, las consecuencias de la incredulidad. Tienes que entender que Dios cumple sus promesas, todo lo que Dios quiere hacer en ti. Pero tienes que entender que así como Dios hace su voluntad y es soberano, Dios a ti te ha escogido. Y Dios te dice hoy, en este día, en esta hora, te dice a ti: no temas, yo estoy contigo, esfuérzate, no desmayes, no estás solo. Tienes que creer que hoy Dios te está llamando, que hoy Dios te quiere usar y que quizás eres el Josué que Dios va a usar y levantar en estos tiempos. Yo no sé por qué Dios ha estado hablando a la juventud en base a esta manera. Yo no lo puedo entender, pero puedo entender que a como estamos viviendo y el tiempo que estamos viviendo quizás de temor, tiempo donde la gente está en sus casas resguardada por el virus que estamos enfrentando, la contingencia que estamos enfrentando. Creo que Dios a ti hoy te está diciendo: no temas, yo estoy contigo. Creo que es Dios el que te quiere decir: levántate porque te quiero usar. Porque hoy la gente tiene miedo. ¿Qué va a pasar el día que estés tú en tu casa o estés en un lugar y llegue alguien enfermo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr para que no te infecte? ¿O vas a actuar y vas a ser usado por Dios porque Dios quiere hacer algo en tu vida? Yo no sé qué milagro Dios quiere hacer en estos tiempos. ¿A qué familia va a levantar de la muerte? Yo no sé qué Dios quiere hacer en este tiempo, pero algo que yo sí estoy entendiendo es que Dios quiere usar a la juventud en estos tiempos. Es Dios el que te quiere usar. Y te digo hoy, no lo digo yo, Dios te dice a ti, porque estamos hablando como tú fueras Josué. Temas, porque es Dios el que te quiere usar en ese tiempo. O sea, no puedes tú dudar lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Es Dios el que quiere usarte. ¿Qué va a hacer Dios contigo? No lo sé. Pero creo que sí, Dios tienes que entender que tienes que esforzarte por lo que Dios quiere hacer. Es parte de lo que Dios está hablando a tu vida. Veamos tantito cuando Moisés murió. Vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, del 7 hasta el 12. Vean lo que Dios dice en base a Moisés. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Interesante, 30 días lo lloraron. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más, esto es interesante, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Si te das cuenta de la manera en que Dios se expresa de Moisés, es alguien de acá, ¿verdad? Máster, ¿verdad? Porque Dios dice: no se levantará nadie como él. Nunca se levantará un profeta como Moisés en que haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie. O sea, dice: no habrá nadie como él que vea los milagros que se hizo, el poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo sobre la tierra. Y no sé, quedarte en el segundo plano o quedarte como sucesor después de Moisés no era nada fácil. Nada fácil. Y que Josué tomara ese lugar, la única manera de poder salir adelante es el saber que Dios estaba con él. Por eso Moisés le dijo a Josué:
no temas, no te intimides, Dios está contigo. Y entonces puede entender algo Josué, que Josué solamente es un instrumento en las manos de Dios. Y yo creo que lo entiendas así. Tú no te puedes comparar con nadie. Tú no te puedes pensar, es que hay hombres que hacen milagros más grandes. Es que hay hombres que Dios usa mejor. Es que mira cómo predica aquel o mira cómo hace él. Yo creo que entiendas algo. Si Dios está contigo, Él cumplirá su propósito en ti. No es lo que tú quieres, no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, Moisés ha muerto y ahora Josué está delante del pueblo. Y aquí es donde ya llegamos a Josué capítulo 1, ¿verdad? Porque empezamos a leer y a decir que Moisés había muerto y que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y preguntamos que quién era Josué. Bueno, creo que podemos aprender todo un caminar, todo un proceso en el caminar de Josué para llevarlo al lugar donde Dios lo iba a empezar a usar. Hemos visto hasta el día de hoy 13 cosas que aprendió Josué para ser usado por Dios de una manera poderosa. Las que vimos hoy, voy a repetir nada más las que vimos hoy. ¿Qué aprendió Josué hoy? Que Dios habla y Él es el que guía. Dios te está hablando a ti y te quiere guiar para hacer su voluntad. Número 2, o la octava, ¿sí? En general, la número 2 que aprendimos hoy. Que es Dios, que Dios es el que hace su voluntad, ¿sí? Todo es en base a su voluntad. Creo que el privilegio que uno tiene al momento de ser pastor y estar aquí al frente sirviendo, compartiendo, enseñando, es algo que es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Que Dios te quiere usar de donde estás y llevarte a usar conforme a su voluntad, tienes que entender que es como Él quiere. La tercera razón, o la número 9, es que tienes que aprender a decir la verdad a pesar que la mayoría esté en contra. No te puedes quedar callado. O sea, aunque la gente no crea en Dios y no quiera saber nada de Dios, tienes que hablar la verdad. Aunque la gente no quiera escuchar nada de lo que Dios quiere hacer en su vida, tienes que hablar la verdad, aunque todos estén en contra. Simplemente puede ser así. Tienes que creer lo que Dios te ha dicho, aunque nadie crea que pueda ser posible en tu vida. Es eso, créele en Dios, ¿sí? La número 10, la cuarta cosa que vimos hoy es el peligro de la incredulidad. Hay un gran peligro, porque Dios puede tener un plan poderoso para tu vida, pero si tú no lo crees, tú no vas a poder participar. Creo que es como un ejemplo, ¿no? Jesús dio su vida por todo el mundo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y el regalo está para todos, pero hay algunos que no le creen a Dios y por cuanto no le creen a Dios no pueden entrar a su presencia. Creo que es lo mismo. Dios quiere usarte y si tú no le crees, Él no puede cumplir su propósito. Él te está incitando hoy a que creas. Confía en mí. No temas, yo estoy contigo, te voy a ayudar, yo lo voy a hacer todo. Es mi voluntad, yo hago lo que yo quiera, yo hago las cosas como yo quiera, yo uso a quien yo quiera. Pero necesitas creerle. Y si tú hoy le crees, Dios puede usarte de una manera poderosa, ¿sí? ¿Qué más aprendimos? Número 11, la quinta cosa del día de hoy es que Dios cumple sus promesas. No va a fallarte. Si Él prometió estar contigo, Él lo va a estar. Si Él prometió usarte, lo va a hacer. Si Él prometió llevarte a donde no tienes pensado, Él lo va a hacer. La otra cosa que aprendimos, la número 6, 12, es que Dios tiene un plan para tu vida. Créelo. Aquí no entra, porque va a entrar el enemigo a decirte, para ti no hay plan. Y vas a fallar en tu vida, en las cosas que haces, y vas a fallar. No sé, ahorita que veíamos a Josué, cuando él le dijo a Moisés, impídeles. Y que Moisés voltea y dice, no seas celoso. Quizás Josué se sintió mal por lo que hizo. Bueno, eso no puede impedir que Dios cumpla su promesa. Tiene un plan para él y lo cumplió. Tiene un plan para tu vida y Él lo va a cumplir. Y por último, creo que lo que más aprende Josué, y lo vamos a ver porque se lo va a repetir Dios, es que Él no
está solo, sino que Dios está con él. Si algo a nosotros nos ayuda a continuar adelante, simplemente es saber que Dios está con nosotros. Moisés muchas veces le dijo a Dios: si tú no vas conmigo, yo no voy. Creo que ese es un caminar importante. Cuando escuchas a oír su voz, cuando aprendes a hablar con Él, cuando te dejas guiar por Él, sabes que Él va contigo. No te va a mandar solo, no te va a dejar solo, no se va a olvidar de ti. Él va contigo y Él va a cumplir su propósito. Yo no sé, todo esto ha sido un proceso que Dios utilizó a Josué hasta el punto de llevarlo al lugar donde lo tiene. Ahora, vamos a apenas a ver lo que Dios va a hacer con él. ¿Sí? Pero creo que tú tienes que meditar y decir: ¿por dónde a ti Dios te ha llevado? Desde el día que lo conociste hasta este momento, ¿por dónde te ha llevado Dios? ¿Te ha llevado por dónde? ¿Te ha llevado por momentos de incredulidad, por momentos para que vea la santidad, para que vea su gloria, para que puedas estar en su presencia, para que camines con Él, para que dejes de ser guiado por Él? Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que sí sé es que si Él prometió que te va a usar, Él lo va a cumplir. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos a Dios que Él sea obrando en nuestras vidas? Yo quiero ver cuántos Josué se levantan el día de hoy. Yo quiero saber cuántos Josué toman ese reto de decirle: Dios, yo quiero cumplir mi propósito en ti. Yo quiero hacer tu voluntad. No sé qué vas a hacer conmigo. Moisés le dice a Josué: no temas ni desmayes. Ahora que leamos Josué, Dios le va a volver a decir a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Porque el caminar o el hacer la obra de Dios no es nada fácil. Pero cuando tú aprendes a confiar en Él, Él lo va a cumplir en ti. ¿Sí? ¿Por qué no oramos en esta hora y le decimos: Dios, yo quiero cumplir mi propósito, o tu propósito en mi vida? Yo quiero hacer lo que tú tienes pensado para mí. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu voluntad. Y yo creo que tú estés obrando en nuestras vidas, que tú puedas cumplir tu propósito en nosotros. No quiero hacer tu voluntad nada más porque sí, o decir: voy a ver qué me toca. No, yo quiero que tú me uses. Y yo quiero caminar sabiendo esto, que si tú estás conmigo, yo lo puedo hacer. Levanta a cada joven, cada persona que en este momento toma este reto de decir: yo soy ese Josué que me quiero levantar y yo quiero ser usado por Dios. Gracias, Dios, te doy en esta hora. Úsanos, cumple tu propósito, levántanos y prepáranos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.